Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio del Rincón de Python. Bien, antes que nada quiero agradecer el apoyo que vengo teniendo en todos los videos. Si bien no hay tantos comentarios al momento de la grabación de este video, porque probablemente en el futuro haya, pero la realidad es que se están suscribiendo todos los días, bastantes personas por día, la verdad. Yo pensaba que iba a haber, no sé, suscripciones por semana, digamos, una, dos, tres, cuatro suscripciones semanales. Pero la realidad es que se está suscribiendo mucha gente y eso se agradece. Se están suscribiendo en este momento 6 o 7 personas a diario, lo cual es un montón para mí. Y los videos se están viendo un montón y tengo un montón de visitas. Entonces se agradece muchísimo eso porque también me anima a seguir, ¿no? Más allá de que igual hubiera seguido porque esto es un proyecto personal que quería emprender más por mi lado. Aún así me gusta ver que hay una recepción del otro lado y que la gente mira los videos. Y si bien tengo pocas visitas, la realidad es que de todas esas visitas tengo todos likes, puros likes. Ya veo que hay alguien ahora que escucha y va a hacer dislikes porque la gente funciona de maneras muy extrañas. Pero más allá de eso, agradezco que todas esas visitas estén funcionando y hay mucha gente que ya me ha agradecido, tanto en algunos que otros comentarios de YouTube, pero también en otras redes sociales en donde estoy. Y la verdad que se súper agradece. Así que sin más, vamos a empezar con la clase de hoy que, como vieron en el título, se trata de una herramienta llamada Postman, ¿sí? Acá tienen, en este momento lo que están viendo en pantalla es JSON Placeholder, que ya lo conocen si vienen de los episodios anteriores, que es básicamente una API que nosotros estuvimos utilizando a modo de ejemplo para generar esta serie de ejemplos en Python muy sencillitos, en donde básicamente obteníamos un get a través de un endpoint, ¿no? Que era el barra posts, y eso lo procesábamos en una información y después devolvíamos el título o lo que contenga, ¿no? También vimos el tema de hacer un post y también vimos todo lo que eran los headers y demás. Bien, la realidad es que en este tipo de cursos, generalmente cuando se enseña requests, que es la librería de Python, lo que se enseña es, ok, hacemos request a esto, probamos de esta manera y listo, ¿no? Entonces uno cuando quiere probar otras APIs que no son del tutorial, generalmente dice, bueno, tengo que crear todo este código de vuelta, ¿no? Y nada, trabajar sobre eso, lo cual, bueno, no resulta una molestia, pero en el ámbito laboral sí puede ser algo molesto estar generando nuevos scripts cada vez que queramos probar una API, porque puede pasar que esa API no queramos usarla, ¿no? Queremos solamente probar cómo funcionan los endpoints o incluso no entendamos cómo usarla porque estamos leyendo la documentación, y generar un script de Python puede ser algo realmente molesto. Así que para eso está Postman. ¿Qué es Postman? Básicamente es un cliente, ¿sí? Que nos permite a nosotros hacer todo tipo de cosas referidos a lo que es una API RESTful, ¿no? Get, put, patch, delete, acceder a todos los métodos y también poder utilizar autenticación, tokens, también parámetros, incluso variables globales. Ya lo iremos viendo a medida que vayan pasando los videos porque vamos a volver a Postman. Pero hoy me interesa hacer un video específico sobre esto y cómo usar la herramienta y con JSON Placeholder. Esta es la segunda vez que lo grabo, de hecho, porque empecé con la idea de hacerlo conjunto de mostrar otra API que las voy a dejar más para adelante. Pero en principio me parece que deberíamos probarla con la API que ya conocemos, que es JSON Placeholder, ¿sí? Así que la idea sería, yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo descargado, pero ustedes se tienen que descargar Postman. En Windows es un siguiente, no tiene mucha ciencia. Está para Mac y Linux, está para todas las plataformas. Fíjense que para el caso de Mac marca si es un Intel o un Apple chip, ¿sí? No sé muchas de estas cosas porque tuve pocas MacBooks en mi vida, pero entiendo que los que tienen Mac necesitan bajar una u otra, ¿no? Dependiendo de la arquitectura de su procesador. Por lo cual, bueno, en el caso de Linux también tenemos los x64 y los ARM64, también tienen las dos opciones. Y tengan en cuenta que Postman, para el que no lo conozca, es muy famoso, tiene muchísimos años en el mercado y tiene una versión paga que generalmente sirve para lo que es ámbito corporativo, para compartir collections que vienen a ser como un conjunto de endpoints, ¿sí? Que se pueden probar. Pero la versión gratuita y comunitaria
sobra a nosotros para lo que queremos hacer, e incluso si ustedes quieren trabajar con lo que es un emprendimiento propio o ustedes son solo coders, o incluso si están trabajando con otra persona, pueden subir la collection y compartirla a través de un JSON, que es lo que genera, valga la redundancia, Postman, ¿no? Porque venimos hablando de APIs y todo lo que implica enviar y devolver JSON. Bueno, Postman también lo hace para poder trabajar con todas sus interfaces. Eso también lo vamos a ver más adelante. Ahora lo que nos interesa es, un poco para entender cómo funciona esta herramienta, primero descargarla. Yo la tengo acá, ¿ven? Ya la tengo descargada. Y no le den mucha bola a esto de collections, lo vamos a ver en su momento, pero yo ya tengo creada una serie de collections por otros cursos que hice. Pero en principio, si apretamos acá en este botón de más, acá vamos a poder generar una petición, ¿sí? Y fíjense que acá tenemos el get, ¿no? Tenemos el tipo de petición, podemos elegir cuál queremos generar. Ahora vamos a simular lo mismo que teníamos en el código de Python. Acá nos va a pedir la URL, ¿sí? Fíjense que si venimos acá y copiamos esta URL, ¿sí? Y la pegamos. Acá, obviamente, este ID tenemos que poner un ID correspondiente, ¿no? Vamos a poner 1, por ejemplo. Y fíjense que con esta URL, quizás se ve un poquito chico en el video, voy a hacer un zoom, ahí está, para que se vea bien. Esta es la URL completa, y acá está, digamos, el parámetro que estamos enviando, y, o sea, el nombre del endpoint, ¿sí? Y el parámetro, o mejor dicho, el identificador, que en este caso es 1. Entonces, igual que hacíamos con el Chrome, si hacemos un send, acá apretamos este botón, acá vamos a obtener una respuesta. Y fíjense, voy a hacer zoom, que la respuesta es lo mismo que nosotros veíamos en Chrome, ¿no? Que vamos a replicarlo. Si ahora me copio esto y voy al Chrome de vuelta, voy a abrir acá. Y acá podíamos ver la misma respuesta, que obviamente se ve así cuando en realidad si ustedes no tienen ningún plugin de Chrome para hacer Prettify de JSON, se les vería así, ¿no? El row. Que en este caso está como formateado, pero en general se vería toda una línea única con toda la información del JSON, ¿no? Pero bueno, en el caso del Chrome yo tengo una extensión que permite ver esto. Ahora, ¿por qué vamos a usar Postman y no Chrome? Porque Chrome nos sirve solo para las peticiones GET, pero si nosotros queremos hacer POST o cualquier otro tipo de petición que no sea GET, no podemos usar Chrome. Y eso es básicamente porque cuando nosotros usamos un browser, un navegador, siempre estamos haciendo peticiones GET a lo que es el acceso a una página. Obviamente si tenemos un formulario y apretamos Send, por ejemplo, para hacer un login, ahí sí tenemos un post, pero no lo estaríamos generando nosotros de una forma más, digamos, manual, sino que es la propia página y su propia lógica en JavaScript la que nos permite hacer eso. Así que bueno, si nosotros nos vamos a JSON Placeholder, acá tenemos un montón de, bueno, acá en los resources tenemos toda la documentación, ¿no? Que es un poco en lo que nos basamos para poder trabajar con esto, ¿no? Pero fíjense, si vamos a apretar en post, bueno, acá me devuelve todo el get. Yo lo que quería en realidad era la documentación, no sé por qué acá no lo estamos viendo. A ver en guide. Ok, quizás no sea la mayor documentación del mundo, solo tenemos... Bueno, sí, nos sirve un poco para entender, pero lo que a nosotros nos interesa, directamente nos vamos a basar en el código de Python, es replicar esto que veníamos haciendo, ¿no? En este caso, por ejemplo, justo miren, en este caso que tenemos dos parámetros, ¿no? Tenemos por un lado el user ID y el ID, ¿sí? Que era lo que habíamos hablado de los tipos de parámetros que eran los query params, ¿no? Porque estos eran los, ahora no se me va a venir a la cabeza, pero son los parámetros de ruta, ¿no? Son los parámetros más básicos que teníamos de barra ID. Pero si queremos mandar query params, por ejemplo, que acá lo habíamos visto en Python, si lo queremos hacer por medio de Postman, podemos hacerlo de dos maneras, ¿no? Vamos a copiarnos, de hecho. Bueno, esto es igual, pero vamos a mandar user ID y ID. Entonces, acá tendríamos que hacer user ID igual a 1. Y acá en realidad no iría una barra, iría un signo de pregunta. Y fíjense lo que ocurrió. Acá me aparece aquí, en los parámetros, el user ID, como que ya se está autocompletando. Entonces, eso es porque básicamente Postman nos muestra una forma muy gráfica de poder trabajar con esto. Entonces, nosotros tranquilamente podríamos borrar esto, ¿sí? Fíjense que ya no hay más keys acá, pero en vez de estar escribiendo signo de pregunta, user ID, con ánimo de equivocarnos, o tener un parámetro que no va, acá podríamos escribir user ID
y ponerle 1. Y fíjense que ya se está autocompletando a este lado. Quizás no se vea, voy a hacer zoom. Ahí está. Ya se está autocompletando, ¿ven? El user ID. Incluso si vuelvo acá y pongo ID, ¿sí? Voy a hacer un poquito suave con el mouse para que no se vaya mucho el zoom. Fíjense que acá arriba ya me está agregando el AND, ID, bla, bla, bla. Y si nosotros incluso agregáramos otro parámetro, bla, bla, y pusiéramos algo que no es un entero, no un OK, por ejemplo, ya acá estaría ocurriendo lo mismo, ¿no? Está agregando los ANDs, lo que serían los ampersands, agregando un parámetro tras otro. Incluso si nosotros decimos, bueno, no queremos el ID, en vez de borrarlo directamente de acá, que también podemos hacerlo, podemos venir y desactivarlo. Y fíjense que en esta parte ya no aparece. Pero nosotros tenemos la funcionalidad de activar y desactivar con este check para que vuelva a aparecer si nosotros queremos, por ejemplo, debuguear o probar alguna funcionalidad específica. Entonces de esa manera nosotros tendríamos resuelto de una manera muy cómoda todo el tema de los parámetros, ¿no? Que funciona tanto para get como para post. De hecho, hablando de post, ahora vamos a ver cómo lo habíamos hecho acá y cómo lo podemos replicar en el otro lado, ¿no? Porque acá tenemos el data, tenemos los headers y tenemos la response que se lleva el JSON data y los headers, ¿sí? Esto lo habíamos visto en clases anteriores. Ahora, ¿cómo lo replicamos en Postman? Primero voy a quitar todos los parámetros porque no me interesa, cambiar este get por el post, aunque tranquilamente podría venir acá, a esta parte, y sumar una pestaña más y generar otra, ¿sí? Tranquilamente puedo hacer eso. Que de hecho me parece que si hago control Z, no lo hace. Me borró todo el coso, no quería hacer eso. Iba a decirle, si hago control Z puedo recuperar lo anterior que hice en Postman, pero no lo hizo. Bueno, ahí está, posts, ¿no? Entonces, vamos de vuelta. Voy a venir acá, aprieto post, ¿sí? Entonces esto cambia el tipo de petición a tipo post, ¿sí? No queremos mandar ningún parámetro de este estilo, porque recuerden que con post mandábamos la información de manera más implícita, ¿sí? Eso era a través de un JSON body. Entonces, vamos a ir acá a body y en esta parte donde dice known, fíjense que dice form data, x form url encode, row, binary, GraphQL. Si ustedes vienen de desarrollo web, seguramente muchas de estas las conozcan. Si no, simplemente entiendan que son diferentes formas de poder enviar información a través de un post. De hecho, por ejemplo, cuando están en una página de login, esta es la manera de enviarla, form data. Y me parece que esta era la manera cuando tenían que enviar, tipo adjuntar un archivo, por ejemplo. No recuerdo mucho, pero era una de las formas. La que vamos a usar nosotros como vamos a enviar JSON es row. ¿Por qué? Porque en este lugar, acá, podemos elegir lo que queremos enviar. Ven que hay diferentes formas, ¿sí? Podemos enviar texto, podemos enviar un script de JavaScript, JSON, que es lo que vamos a usar, HTML puro o incluso XML. Nosotros tenemos una API de tipo RESTful, ¿sí? Por eso necesitamos comunicarnos por JSON. Pero si tuviéramos un tipo SOAP, que es una API muy vieja que ya no se usa, ¿sí? O se usa pero en sistemas muy antiguos, muy legacy, usaríamos XML. Pero por suerte usamos JSON, que es mucho más sencillo. Así que vamos a elegir JSON y automáticamente, ahora cuando nosotros escribamos, se va a empezar a formatear solo acá por un tema visual, porque Postman sabe que estamos trabajando con JSON. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Traernos esta información. Nosotros podríamos venir y copiar esto que está acá, pegarlo acá, darle un formato, voy a elegir esto y hacer control shift tab, ¿sí? Aunque también podría haberlo hecho de esta manera. Hice control Z ahí, aprieto Beautify acá, este botón que no se ve muy bien, Beautify. Y esto automáticamente me lo va a acomodar, ¿sí? Entonces ahora nosotros enviamos la información y nos devuelve, ¿ven? Fíjense lo interesante de esto, Pretty, Row, Preview y Visualize, ¿no? Si ustedes están trabajando con páginas web, ¿sí? Si acá quiero cargar Chrome, generalmente usarían entre Preview y Visualize. Si ustedes quieren ver el JSON como viene, el texto así, apretan Row, ¿ven? Que era lo mismo que veíamos en el navegador cuando apretaba Row. Pero el Pretty lo que hace es justamente lo mismo que hace acá arriba, ¿no? Lo embellece para que lo veamos bien, ¿sí?
Y fíjense que acá dice JSON, ¿sí? Acá podemos cambiar la respuesta, pero en realidad no tiene mucho sentido, ¿sí? Porque la respuesta ya la recibimos y la recibimos con un tipo JSON. Otras cosas interesantes que podemos ver en el cliente, que capaz no se veían mucho en Python, es que acá tenemos el código de respuesta, ¿ven? Yo les decía que los códigos de respuesta de 200 para adelante, hasta 300, son códigos buenos que implican o respuestas de negocio o código 200 que es el famoso OK, pero en este caso es el 201 que es el created porque creamos un recurso, ¿sí? Esto depende directamente del desarrollador que haya trabajado con la API. Yo he creado APIs en donde se hacía de todo, pero siempre se trabajaba con un código 200, por ejemplo, y se daba más información en el status JSON, ¿sí? Acá tenemos los milisegundos que ahora en las últimas versiones de Postman se puso muchísima más información. Lo único que nos interesa es entender que la API tardó en responder 516 milisegundos. Y esta viene a ser como el tamaño de la respuesta. Obviamente es muy chiquito porque es un JSON, es un texto, no tiene mucha ciencia, ¿no? Bien. Otra cosa interesante es que, como habíamos visto, también podíamos manejar lo que eran los headers acá y enviarlos. En este caso, Postman lo hace automáticamente, porque nosotros pusimos row JSON, ya automáticamente si venimos a headers, acá fíjense que hay un auto-generated headers, ¿sí? Básicamente son headers que genera Postman, entre los cuales acá, por acá, no lo estoy viendo acá, content type, tenemos application JSON, que era lo mismo que estábamos enviando. Por lo cual Postman lo resuelve por nosotros y no tenemos que estar preocupándonos de decir que el tipo de información que vamos a enviar a la API para que la procese es de tipo JSON, ¿no? Después lo demás no se preocupen mucho, en algún momento quizás veamos estos headers en más detalle, quizás cuando estemos creando nuestras propias APIs con Flask o con Django, pero de momento es importante que entiendan esto, ¿no? Que ya Postman lo termina poniendo solo. A los más curiosos, las más curiosas, que les interese todo lo que es desarrollo web, acá también está la parte de authorization en donde podemos elegir distintos tipos de autenticación. No se preocupen los que no conocen esta información porque lo vamos a ver mucho más adelante, pero lo cuento principalmente para los que les interese ya empezar a trastear un poco con esto, ¿no? Y decir, bueno, tengo una API que tiene autenticación y yo, no sé, la tengo paga o algo por el estilo, entonces, ¿cómo agrego esa información? Por ejemplo, Basic Auth acá va a pedir esta información, ¿sí? Entonces, nada, esas son maneras muy sencillas de trabajar con esto, ¿no? Así que bueno, hasta acá llegamos. Básicamente es muy, muy sencillito todo lo que les comenté, no tiene mucha ciencia, pero es importante que haya quedado claro cómo se puede trabajar con Postman y cómo nosotros podemos reflejar toda la información que tenemos acá en Postman, ¿no? Y hacer pruebas sin tener que estar codiando toda esta información en Python. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en los siguientes.